diáconos. Sermón número 13. Leemos la palabra del Señor, 1 Timoteo, capítulo 3, centrándonos en el verso 5, pero leemos desde el 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dador vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y ahora dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Amén a su palabra. Amén. Continuamos con nuestro análisis de los requisitos de los ancianos, leyéndolos desde el principio. Madre mía, de cuántas cosas hemos hablado ya, ¿verdad? Amén. Y llegamos a uno de esos requisitos que, mientras que por un lado es imprescindible, como el que más, es uno de esos requisitos que, por desgracia, brilla más por su ausencia que por su presencia, ya que está entre esos requisitos en los cuales no hemos creído que sean tan necesarios. O si decimos que son tan necesarios, de alguna manera no le sacamos tanta cuenta o tanta relevancia como cualquier otro requisito. Yo creo que nadie se cuestiona que para un pastor la irreprensibilidad no es una opción. O sea, todos entendemos que un pastor, el cual esté envuelto en desobediencia, automáticamente queda descalificado, ¿verdad? Pero cuando se trata de que un pastor, ante todo, antes que ser pastor sea marido, antes que ser pastor sea padre, no es algo que tengamos tan en cuenta. No es algo que tengamos tan presente. Estoy seguro de que, al igual que yo, se han encontrado con hombres muy cualificados en todo, pero completamente negligentes en cuanto a su hogar. Impresionantemente cualificados para con todas las labores de la Iglesia, pero completamente descalificados por la manera en la cual administran y tienen su propia casa. Yo, mis hermanos, me he encontrado con gente que incluso ha asumido esa condición. O sea, confiesan y asumen que no tienen nada que hacer con su esposa ni con sus hijos, pero que servirán al Señor. ¡Qué contradicción! Sirve al Señor sirviendo a tu casa, a tu esposa y a tus hijos, no a la Iglesia por cuanto quedas descalificado, ¿entienden? Amén. Hijos desobedientes, lejos de nada que tenga que ver con la santidad, esposas insumisas y sin ser compañeras idóneas, porque ellos no trabajan, estos pastores no trabajan en sus esposas y las instruyen como la oveja más importante a su cargo en medio de su redil. En definitiva, pastores en apariencia cualificados en la Iglesia, mientras que están completamente descalificados en sus hogares. Pero como decía, no sé por qué hemos pensado que como hacen medianamente bien las cosas y ciertas labores en la congregación, no es tan grave como para desacreditar al anciano, porque de alguna manera no sepa gobernar su casa. No es una deficiencia como para desacreditarlo, señalarle, hablar con él, y si no rectifica, descalificarle como anciano, no aprobarle como anciano. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, deja bien claro que eso no puede ser así. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si se dan cuenta, hasta el momento en cuanto a los requisitos se refiere, es el primer requisito que tiene una explicación un poco más amplia. El resto simplemente los enuncia, pero aquí los matiza. Y he aquí el matiz, lo deja bien claro, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Amén. Mis hermanos, tenemos que atender a las Escrituras y no caer en el error de frivolizar con ellas e ignorarlas. Podemos encontrar pastores que tengan más disponibilidad y paciencia tratando con una congregación que con su propia familia, y quizá verlo como una virtud. Pero no se nos puede olvidar que las mismas debilidades que tenga con su familia saldrán a reducir esas mismas debilidades a la larga para con el pastoreo en la Iglesia. Amén. Lo que hay en el hogar, más tarde o más temprano, esas deficiencias se verán reflejadas en el cuidado y pastoreo de la Iglesia. Por tanto, tenemos un requisito que, aunque para muchos no sea el más importante, las Escrituras lo elevan a la mayor importancia.
Si no eres pastor de tu casa, no seas pastor de una iglesia. Aleluya. Brutal. Si no eres pastor de tu casa, no seas pastor de una iglesia. La primera observación a resaltar es que este requisito confirma lo que ya dijimos cuando hablamos de marido de una sola mujer, que aunque se pueden hacer y puede haber excepciones en contextos excepcionales, por norma en las Escrituras se sobreentiende que el anciano, por norma, es un hombre casado y un cabeza de familia. De ahí a este requisito. Por tanto, el dar por hecho que el anciano será un hombre casado, cabeza de familia, es precisamente que se usa esta comparación directa entre el gobierno de la familia y el gobierno de la iglesia. ¿Entienden? Todos sabemos que en reiteradas ocasiones las Escrituras, directa o indirectamente, asemejan la congregación con una familia. ¿Sí? Es más, en ocasiones lo menciona como no la única, porque tenemos una familia en la carne, pero quizá la familia verdadera, la familia de Dios, la familia con más relevancia. Solo hace falta recordar cosas como que Dios es nuestro Padre y todos somos sus hijos, por ende, todos somos hermanos e hijos de un mismo Padre. A tal grado que los hermanos en la fe y el vínculo y el compromiso por medio de la regeneración del Espíritu Santo y su ley, y teniendo a Cristo como cabeza de todo, es más, te une más que cualquier vínculo sanguíneo que puedas tener con un propio hermano, padre o madre. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos, para dar una enseñanza primordial de todo, dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Por tanto, el ejemplo está claro. Al igual que uno cuida a la familia con diligencia y responsabilidad, así el anciano debe hacer con la familia de la iglesia. Por tanto, si un anciano fracasa en el gobierno de su familia personal, ¿cómo podrá hacerse cargo de la familia, de la grey, de Dios? Piensen esto. Si un anciano no puede gobernar bien su casa, la cual está compuesta por 5, 6, qué sé yo, 10 personas, alguien que tenga muchos hijos, ¿cómo podrá hacerse cargo de 30, 40, 20, 100 personas? Si eres incapaz de lidiar con un rebaño pequeño, ¿cómo podrás lidiar con un rebaño grande? Si fracasas en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho? ¿Cómo? Piensen en esto otro. Si un anciano, el cual por norma debería amar incondicionalmente a su mujer y a sus hijos, y fracasa en el intento por incapacidad o negligencia, ¿cómo podrá triunfar en un lugar donde ese amor incondicional aún está por trabajar y generarse por mandamiento? ¿Cómo? Si se fracasa en un sitio, es imposible dar el paso siguiente para poder intentar trabajar y triunfar en el otro. Mis hermanos, el hogar es la primera iglesia pastoreal. Amén. El hogar es la primera iglesia pastoreal. Y si en dicho hogar no hay un pastoreo bíblico y genuino, es una insensatez intentarlo con la iglesia del Señor. Es por eso que este requisito, que en ocasiones no se valora, es el más indispensable de todos. ¿Saben por qué? Porque, como hemos dicho, el hogar es el lugar donde se filtran y prueban el resto de requisitos que exige el pastoreo. O sea, es tan indispensable que el hogar es donde el resto de requisitos que llevamos meses enseñando son donde se filtran y se ponen a prueba. Me explico, los requisitos que estamos todos los días analizando no es en la iglesia donde se tienen que demostrar y practicar de primeras, sino en el hogar, delante de las primeras ovejas que Dios ha puesto a tu cargo, tu esposa y tus hijos. Es a ellos, en primera instancia, los que tienes que demostrar por medio del servicio que eres apto para el ministerio. Son tus primeros críticos constructivos, el primer filtro que los ancianos tenemos que pasar. El hogar es el lugar idóneo para deshacer los disfraces, mis hermanos. El hogar es el lugar idóneo, es donde los disfraces caen, porque durante un rato el maquillaje puede resistir. Pero después de 24 horas y 24 horas en el hogar, les prometo que el rímel se corre. Porque el maquillaje dura un poco, pero cuando te da el calor, el agua o alguna vicisitud que impida que el maquillaje esté en su se derrite.
Y quizá fuera podamos dar el pego, pero dentro el maquillaje se deshace. Es un sitio, el hogar, donde se caen las caretas, porque nadie te conoce mejor que tu esposa y que tus hijos. Amén. Eso pone en un lugar de compromiso enorme a la familia del pastor. Familias de pastores que me escuchan están en un grado de privilegio y también en un grado de mucha responsabilidad, ya que de la misma manera que el pastor tiene que validarse delante de su familia, la familia tiene la responsabilidad de ayudarle, corregirle o ser aquellos que lo hagan desistir. Familia de pastores, no esperes que la iglesia haga tu trabajo, porque el pastor, el primer filtro que tiene que pasar es el tuyo, y vosotros como hijos e hijas de Dios tenéis que filtrar al padre, al esposo que quiere pastorear una iglesia. Y no permitir que ese pastor que vosotras sabéis que es negligente, sea la iglesia de Dios quien lo descubra cuando tú ya conoces la verdad. Como hemos dicho, esto pone a la familia de los pastores en un alto grado de privilegio, pero también de responsabilidad. En ocasiones, por diversos motivos, sean los que sean, las familias no son filtros restrictivos, sino parte del disfraz. Y no creáis que saldréis impunes, familias que encubrís a los ancianos falsos o sin cualidades, sino que detrás de la caída de su disfraz caerá el disfraz del resto de la familia. Porque ¿quién va a engañar al pueblo? No sabía que mi marido era así. ¿Cómo va a ser? Es por eso que el carácter del anciano tiene que ser, mis hermanos, el de Josué, que supo cuál era el orden del servicio. Después de heredar el liderazgo de un pueblo multitudinario a la cabeza de Moisés, Josué, antes de entrar a la tierra, les dijo: haced lo que queráis, pero he aquí mi ejemplo y mi principal servicio. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. De primeras yo y mi casa, y después ustedes. Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa es la prioridad. Notemos como el requisito expresa a la perfección la labor de un anciano, ya que, como vemos, se dice del anciano que gobierne bien su casa. Según el diccionario, la palabra gobernar significa lo siguiente, escuchen: ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, ciudad o colectividad. También gobernar se entiende y se utiliza esta palabra para alguien que conduce, dirige una embarcación o un vehículo, aquel que gobierna el barco, etcétera, etcétera. Según la palabra que encontramos en griego para gobierno, la palabra viene a significar ocuparse. Ocuparse. Si recuerdan, cuando hablemos de las diferentes nomenclaturas del pastor, etcétera, anciano y todas las demás, entre ellas se encontraba ¿cuál? Obispo, obíscopos, que viene a significar sobrevedor, o sea, tiene que ver con aquel que vigila, aquel que observa desde lo alto. En otros lugares de las Escrituras, como en Romanos capítulo 12, verso 8, se traduce esta misma palabra que encontramos para gobierno, ocuparse, como, no como gobernar, sino como presidir. Y no es una contradicción, sino que confirma y amplía las labores de un anciano. Un anciano observa, un anciano vigila, un anciano gobierna, un anciano se ocupa, un anciano preside. Por tanto, en definitiva, aquel que gobierna es aquel que, estando en el frente, presidiendo, se ocupa de todas las necesidades de aquello que se ha puesto entre sus manos, no como el mayor, sino como el siervo y al servicio de todos. Amén. Es por eso que, como hemos dicho, y continuaremos usando la misma comparativa y analogía durante todo el sermón, las Escrituras establecen que para un buen gobierno de una iglesia como anciano local es necesario un buen gobierno del hogar como padre y esposo. Amén. Los requisitos tienen que ponerse a prueba, mis hermanos, y se ponen a prueba por medio del gobierno. Por tanto, el buen gobierno valida los requisitos que uno tiene, los cuales son tan indispensables para el gobierno no solo de la casa, sino el gobierno de la casa de Dios. Amén. Dentro del seno familiar, tanto la esposa como el esposo tienen el mismo valor y grado de importancia, y tienen labores de responsabilidad enormes para con todo. Pero al hombre, al varón, se le ha dado la responsabilidad de presidir, de gobernar y de ser cabeza del hogar. Y no es algo que diga yo, sino que lo dice la Escritura. Por tanto, sobre el varón cae la mayor responsabilidad
y esto lo vemos desde bien temprano en las Escrituras, incluso antes de la caída, la cual definió y separó aún más los roles del matrimonio. Adán ya estaba en la cabeza. No solo porque lo dice la Escritura, por ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así dice la Escritura, sino porque a la hora de hacer cuentas por causa del pecado que Eva cometió, ¿a quién fue a pedir cuentas Dios? ¿Acaso es que Dios no sabía que Eva pecó? Pero no fue a Eva, fue a su cabeza. Porque lo que pasa en la casa es responsabilidad en primera instancia de la cabeza. Obviamente Eva sufrió las consecuencias de su pecado, pero ¿a quién fue a Dios a reclamar? A Adán, a la cabeza. Por tanto, el varón como cabeza del hogar tiene la responsabilidad del cuidado del mismo en todas las áreas que lo requieran. Paul Washer, con su particular manera de explicar las cosas, contestó lo siguiente cuando le preguntaron acerca de su servicio como ministro del Señor. Le hicieron una pregunta en una de esas entrevistas después de un culto y le dijeron: bueno, hermano Paul, ¿usted qué hace? ¿Cómo ministra? ¿A qué se dedica como pastor? Y dice: yo soy marido. Ya sabemos que es marido, pero ¿a qué se dedica como pastor? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, también soy padre. Entendemos, hermano Paul, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, soy marido, soy padre y si tengo tiempo predico. Es normal que Paul Washer hablara así, con su particular manera de explicar las cosas, ya que él conocía y conoce la responsabilidad que las Escrituras establecen en cuanto a la responsabilidad propia del cabeza de familia para con su casa. Es una responsabilidad superlativa cuando hablamos de ser cabeza de un hogar. Las Escrituras están a rebosar, mis hermanos, de mandamientos, de consejos, de reprensiones, de castigos, de responsabilidades, de privilegios, de conductas y mil etcéteras como esto, en cuanto a las labores de responsabilidad que un varón tiene que tener para un hogar. Por tanto, si la Escritura es abrumadora en cuanto a la responsabilidad del varón para con el hogar, ¿creen que Dios ignorará y dejará a merced de un pastor negligente para con su hogar la familia de Dios? ¿Pasará por alto que un pastor que no cumple las exigencias para con el hogar, que deje al margen eso y se dedique a pastorear a la familia de Dios? No lo permite el Señor, y ahí están las restricciones para poder hacerlo. La Iglesia siempre será administrada como el reflejo de, siempre será vista y reflejará lo que el anciano y en su calidad de obediencia haga y ministre a dicha iglesia. Es por eso que el anciano que es negligente en el hogar, es imposible que sea diligente y responsable para con la iglesia, y es imposible que la iglesia no sufra esas dificultades. Como hemos dicho, este requisito es más específico que el resto. O sea, mientras que algunos solo los enumeran y mencionan, con este no solo los aclara el porqué, sino que hacen matizaciones Pablo al respecto. Podemos ver como al mismo tiempo que nos dice que los ancianos tienen que gobernar bien, nos matiza un aspecto importante de ese gobierno. ¿Y cuál es el aspecto importante de ese gobierno? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Como hemos dicho hace un momento, la Escritura está a rebosar en cuanto a las responsabilidades del cabeza de familia. Y entre las más cuantiosas están las responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos. Empezando con el mandamiento que encontramos ligado al principal mandamiento de todos, el Shema Israel. Oye tu Dios, el Señor uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y a continuación del principal mandamiento dice: y esto que recibes hoy, ni se te ocurra, paraseo, negárselo a tus hijos. Se lo transmitirás a tus hijos en el camino, en la mesa, donde vayas. Hay una responsabilidad enorme, brutal, en cuanto a la transmisión de la verdad de Dios hacia nuestros hijos. Amén, Señor, amén. Pero también pasando por la advertencia en la cual se nos dice que los hijos son herencia del Señor. Siempre, obviamente, es una maravilla y utilizar este verso cuando alguien va a ser padre. Los hijos son herencia del Señor, qué bendición. Pero se nos olvida del ¡ay! Los hijos son herencia del Señor. Hacemos los hijos son herencia del Señor, pero se nos olvida el ¡ay! Porque ¿cómo cuidaremos su herencia?
Si las Escrituras establecen que un cacho de tierra heredada por los padres no se podía traspasar, y ahí tenemos a Nabot de Jezreel negándole la viña al rey Acab, porque ¿quién me librará a mí de dar la heredad de mis padres? Si por una tierra Dios es celoso, ¿cuánto más por una de sus criaturas? Amén, Señor. Herencia del Señor son los hijos, pero ¡ay! ¿Qué haremos de esa herencia? Es una responsabilidad enorme, mis hermanos. Y es muy lógico que Pablo, entre todas las responsabilidades del gobierno del hogar, resaltara la crianza de los hijos, ya que la tarea principal del padre para con su hijo es el cuidado, educación, dirección, mantenimiento, protección hacia sus hijos. Así, de la misma manera, el anciano para con la Iglesia. Y de ahí la comparación y la importante matización del apóstol Pablo. Lo primero que tenemos que abordar es una cuestión muy importante de aclarar. Y la cuestión es la siguiente. Y es una pregunta que tenemos que hacer y tenemos que contestar. ¿Es necesario que los hijos de los pastores tengan que ser creyentes, cristianos, regenerados? He aquí una pregunta que se tiene que contestar. Esta pregunta no sale de un pensamiento aislado, de ahí a que la tengamos que contestar, sino que es una pregunta que está en discusión dentro de nuestra teología. Hay personas que creen que no, y hay otro grupo de personas que creen que sí. Y no solo por interpretar este pasaje de esta manera, sino sobre todo por el paralelo del servicio a los ancianos, del servicio de los ancianos que encontramos en la carta de Pablo escrita a Tito. En Tito leemos lo siguiente. ¿Estamos aquí? Amén. No se me distraigan porque si no se me van a perder. En Tito encontramos lo siguiente. Tito capítulo 1, verso 6 dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Como podemos ver, no es una cuestión fundada de una interpretación forzada del término sujetos que encontramos en Timoteo, sino una interpretación lógica por el término creyentes que encontramos en la carta de Tito. ¿Entienden? ¿Por qué surge la incógnita? No por interpretar sujetos a los padres, sino por interpretar creyentes, que dice Tito en su paralelo en las cartas pastorales. Por tanto, la pregunta a contestar es realmente así? ¿A qué carta debemos hacer caso? Todos sabemos que las Escrituras no se contradicen, sino que nosotros somos los que nos contradecimos a nosotros mismos, ya que no tenemos la capacidad de ver y contemplar y comprender su perfecta sincronía. Por tanto, cada vez que encontramos alguna contradicción, nuestra responsabilidad es indagar en las Escrituras, acudiendo a todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder comprenderlo. ¿Están de acuerdo con esto? Bien. Partamos de la base lógica y deseable, cómo no, en cuanto a la situación familiar del pastor al cargo de una iglesia local. ¿Y cuál es la lógica? Y lo que deseamos todos es que el pastor de una iglesia local tenga una familia con todos sus hijos siendo creyentes verdaderos, regenerados y con frutos dignos de arrepentimiento. Creo que no hay mayor satisfacción y confianza que cuando el pastor se presenta encontremos que no solo él y su esposa, sino que todos sus hijos están en plena sujeción y son también cristianos verdaderos que practican la santidad. Que cual Felipe el Evangelista, cuando presenta su casa, tiene 4 hijas profetisas, doncellas del Señor. Eso es lo que queremos. Pero tenemos que entender que no siempre será así. Así pues, aunque está claro que un pastor con una casa totalmente convertida da mucha confianza, aunque tenga varios o todos los hijos inconversos, no es motivo para descalificarle, ya que algo que sea, aunque no sea lo totalmente ideal y lo que deseamos, no significa que no sea válido para el pastoreo. Pero atenderemos un poco más y indaguemos un poco más en todo esto que estamos aseverando en estos momentos. Como casi siempre, acudir a la raíz etimológica de las palabras, acompañado del contexto directo, es siempre muy esclarecedor para comprender las dificultades y controversias, aparentes controversias que nos encontramos. Por un lado tenemos la palabra que encontramos en nuestro texto de Timoteo, sujeción, hupotaje en griego, que viene a significar obediencia y sometimiento. Esta palabra no genera ningún tipo de conflicto, ya que no necesariamente se tiene que entender la obediencia y sujeción a Dios, sino, o sea, que sea un hijo creyente, sino la obediencia y sujeción a los padres. Pero como hemos dicho, la palabra que encontramos en Tito sí que genera una incógnita cuando no se profundiza un poco más.
La palabra creyente, según la definición del diccionario, es el que cree, es aquel que profesa una determinada fe religiosa. Claro, cuando yo leo creyente, me voy al diccionario y ya tengo. El pastor necesita tener hijos que tengan una fe confesa y practicada, ya que lo dice el propio diccionario. Pero cuando acudes al griego, la palabra creyentes, pistos, viene a significar no solo creyente, sino digno de confianza. O sea, alguien confiable y fiel. ¿Han entendido esto? Si se entienden aquí. Alguien confiable y fiel, digno de confianza. Esto es creyente según el griego. Como hemos dicho, cuando tenemos incógnitas en aparentes contradicciones, la etimología ligada al contexto nos da la respuesta apropiada. Y lo vamos a ver, y voy a poner un ejemplo para que lo puedan ver, que va acompañado y ligado a todo lo que estamos hablando. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En este caso podemos leer que Dios es fiel, ¿sí? Amén. ¿Están aquí? Amén. Que Dios es fiel. Y la palabra que encontramos para fiel es la misma palabra que encontramos en Tito para creyente, pistos. Por tanto, en el contexto de Corintios, ya que se trata de Dios, entendemos y traducimos pistos como fiel y no como creyente, ya que sería absurdo aplicar el término creyente al propio Dios. ¿Cómo va a ser creyente de sí mismo? Por tanto, se traduce como fiel. Dios no es que sea creyente, Dios es pistos, Dios es fiel. Amén. Por tanto, no solo la palabra, sino el contexto nos da la respuesta de todo esto. Y he aquí el ejemplo. Todos sabemos que las cartas de Timoteo y Tito se les conoce como cartas pastorales. Cartas las cuales tienen el contenido del cómo, del quién, del cuándo y de la manera que un pastor tiene que ejercer su ministerio en la iglesia local. Por tanto, ambas cartas van cogidas de la mano, van paralelas y no se pueden contradecir, sino complementar la una de la otra. Por otro lado, sabemos que hay una regla hermenéutica, sé que son mucha información y muy rápida, pero intenten asimilarla. Hay una regla hermenéutica a la hora de interpretar que tras varios versos, cuando te encuentras con un verso que es más difícil, más oscuro de interpretar, hay una regla hermenéutica de interpretación bíblica que hace que el verso paralelo que va conjugado con ese, que tiene más claridad, sirve de base para interpretar aquel que es más oscuro. Por tanto, aquel verso que te da más luz es el que te sirve de base para saber qué es lo que verdaderamente quiere decir el otro verso que es más complicado de entender. ¿Entienden esto? Amén. Es por eso como veremos en un momento que sostener que los hijos de los pastores tienen que ser cristianos verdaderos arrepentidos, practicantes en la santidad del Señor demanda por medio de su ley, es una imposibilidad y una dificultad interpretativa y puesta por práctica. De ahí a que sea Timoteo y la sujeción a los hijos, acompañada con la palabra pistos, entendida no como creyente sino como fiel, que nos da la luz completa de la respuesta adecuada. ¿Me explico? Teniendo esta información y acudiendo al contexto completo de las cartas pastorales, de la etimología de la palabra, cuando leemos creyentes que tiene más de un significado, una de ellas es creyente, alguien que confiesa tener fe, y otra de ellas fiel, ¿cuál es más lógico a la luz de la palabra y de todo el contexto de la Escritura, sumando las cartas pastorales, que venga a significar el texto, esta palabra? Más que creyente, tiene que ver con la fidelidad, ser confiable hacia sus padres, estar sujeto hacia sus padres, ser fiel a la ley que sus padres establecen a la casa, y no tiene que ver con ser un creyente verdadero que ha dicho sí a nuestro Señor. Pero vamos avanzando y vamos a seguir confirmando todas estas verdades. Por otro lado, tenemos que entender que tener padres, y escuchen esto, tener padres dedicados y obedientes, y todo esto que vamos a seguir diciendo confirmará esto que hemos hablado ahora. Tener padres obedientes y dedicados, aunque aporta probabilidad y valor a la familia, no es una garantía de que los hijos sigan sus pasos. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Ser un hombre y una mujer de Dios irreprensible, con un celo por Dios impresionante, no es garantía de que tus hijos sigan tus pasos. Aporta valor, pero no es garantía.
El ejemplo claro lo tenemos con el rey Josías y su hijo Joacaz. Podemos ver que el rey Josías, que nos dice la Escritura lo siguiente en 2 de Reyes 23-25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas como a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Este es Josías. Pero al mismo tiempo, cuando heredó su hijo Joacaz, que después de solo 3 meses de reinado, leemos lo siguiente en 2 de Reyes 23-32. Y él hizo lo malo delante de los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Todo lo malo a los 3 meses, siendo el rey perfecto que dice la Escritura que ninguno como Josías, que se quebrantó cuando descubrió que no guardaban el día de la Pascua, su hijo a los 3 meses de gobierno hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Porque tener padres creyentes, aunque aporta valor, no es garantía absoluta de nada. Cada uno es responsable de sus propias acciones y todos daremos cuenta de nuestros actos delante del trono celestial. Por tanto, ni la fe se hereda, ni tampoco los padres son responsables más de las exigencias que la Biblia les demanda en cuanto al cuidado, trato y administración de su casa. Si un padre hace todo lo adecuado, queda exento de lo que su hijo haga después. Cuando entendemos esto, entendemos que Dios, en cuanto al juicio de nuestra responsabilidad para con nuestros hijos, escucha, no evalúa el resultado, sino la dedicación y responsabilidad que las Escrituras nos exigen en cuanto al cuidado y la educación de nuestros hijos. No espera el resultado, sino cómo te has dedicado, con qué diligencia lo has hecho. Encontramos otro ejemplo claro en las Escrituras de esto que acabamos de decir. Y es que tanto los hijos de Aarón como los hijos de Elí hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero solo Elí de alguna manera fue descalificado, porque mientras que Aarón siguió ejerciendo después de que sus hijos desobedecieran, Elí, siendo mayor, se esnucó y murió. Los hijos... ¿Y por qué ocurrió tal cosa? Porque los hijos de Elí, dice la Escritura algo que te pone los pelos de punta. Dice que sus hijos eran impíos, pero continúa diciendo, porque que sean impíos, pero continúa diciendo, y no conocían al Señor. ¿Cómo unos hijos de un Elí no pueden conocer lo que es el Señor y la verdad? No solo eran impíos, mis hermanos, sino que no conocían al Señor. ¿Y a qué se debía que no conocían al Señor? A la negligencia de su padre. Sin en cambio, los hijos de Aarón quemaron incienso extraño, hicieron sacrificios extraños, pero no por desconocimiento, sino por pura negligencia, porque la ley le fue transmitida tal cual Aarón a sus hijos. Porque no se trata del resultado final, lo que valida al siervo del Señor, sino la dedicación y responsabilidad que ha tenido mientras que sus hijos están entre sus manos. Amén. No puede un hijo de un siervo no saber de Dios. ¿Cómo que no sabe de Dios? Se le puede olvidar lo aprendido, pero lo aprendió. Permítanme expresarles con un ejemplo la complejidad e incapacidad de determinar la validez de un anciano si eso fuera así. Imagínense que un anciano tiene 3 hijos. Y uno de ellos, al hacerse mayor, decide, qué sé yo, hacerse, vamos a ponerlo fuerte, hacerse traficante. ¿Qué hacemos? Echamos al pastor que con esfuerzo y dedicación no solo ha criado a su hijo, no solo tenemos constancia de que ha sido diligente, disciplinado, restrictivo, que no ha dejado pasar ni una con sus hijos, educándolos, enseñándoles las Escrituras siempre, teniéndolos en perfecta sujeción, sin dejar que hagan lo que quieran en sus casas. Pero cuando se hace mayor y de alguna manera no puede detenerlo en ciertas áreas de su vida, se hace traficante, ¿qué hacemos? Ese pastor que ha sido diligente con su casa y la misma diligencia de su casa la ha transmitido a la iglesia, cuidando la grey de Dios, predicando la palabra con verdad, con un testimonio intachable, guardando todo lo que tiene que guardar, haciendo todo lo que tiene que hacer, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos? Porque su hijo ha hecho lo que ha querido hacer. ¿Ven la ilógica?
O imaginemos que al principio los hijos pasan por creyente y al tiempo se apartan de alguna manera, están un poco fuera, que hacemos, lo dejamos en el banquillo. Bueno, de momento no ministres, que se haga cargo el diácono, porque tu hijo está... ¿Hacemos eso? Es una ilógica y no tiene razón de ser y roza lo absurdo, porque no es lo que dice la Biblia. Ya que cuando un anciano con diligencia cumple lo que Dios le exige para con su casa, está exento de lo demás. ¿Acaso somos Dios que puede regenerar el corazón de nuestros hijos? Esto no es así, mis hermanos, porque no se trata de que los hijos sean creyentes, sino que estén totalmente sujetos, mientras que pueden, a la autoridad del Padre. ¿Han entendido esto? Amén. Los que nos llevan a la última cuestión a tratar, ya vamos rápido y terminamos. ¿Qué es tener a los hijos en plena sujeción y honestidad? ¿Qué es lo que nos lleva a esta cuestión? ¿Qué es tener a los hijos en sujeción en plena honestidad? En cuanto a la honestidad se refiere, sin entrar en detalles, es algo obvio de interpretar. O sea, tenemos que ser honestos en cuanto a lo que manifestamos respecto a nuestros hijos. O sea, no podemos, porque son los hijos de los pastores, decir que son algo que no son. Porque seamos pastores, porque sea el pastor de la iglesia, mis hijas no tienen derecho a pasar por las aguas porque lo digo yo. Porque son hijas del pastor, porque toca, porque es lo que cuadra. Porque cada una de ellas tiene el compromiso y responsabilidad de Dios y para con su pecado. Y por otro lado, ser honestos en cuanto a lo que es la verdadera sujeción que las Escrituras enseñan. Como ya dijimos antes, sujeción viene a significar obediencia, sometimiento, a la cual se debe sumar lo que nos dice Tito, fieles y confiables. Por tanto, lo que se refiere a grosso modo todo esto es que el padre, como cabeza de familia, que gobierna su casa, debe ejercer su labor a tal grado y dedicación que los hijos, más allá de que sean o no cristianos regenerados, se sometan a la autoridad y disciplina de la ley que establece su padre como cabeza del hogar. Sean o no cristianos, es irrelevante para este requisito. ¿Qué dices, pastor? Sí, es irrelevante para este requisito. Obviamente es un valor aportado, ya lo hemos dicho, pero eso es irrelevante. Lo que no es irrelevante es que el padre negligentemente deje que sus hijos acampen a sus anchas en su casa. Muy verdad. Amén. Y hagan lo que bien les parezca, anulando la cabeza autoritaria del padre. Y por desgracia en ocasiones, por falta de capacidad, desconocimiento o la propia negligencia, nuestros hijos carecen de esa figura en su hogar. Tienen padres, sí, pero no es una figura ni de ejemplo ni de autoridad. No es una figura a la cual rendir cuentas ni sujetarse. Es simplemente el padre. No aquel a quien rendir cuentas y sujetarse y obedecer y respetar. Podemos ver como la carta de Tito nos dice que tenga a sus hijos creyentes que no estén acusados ni de disolución ni de rebeldía. La palabra que encontramos para disolución es desenfreno, libertinaje y desvarío. La palabra para rebeldía es no sometidos, insubordinados y desobedientes. Todos estos aspectos de desobediencia de los hijos tiene que ver no solo con que el niño no es hijo de Dios, que es un inconverso, sino que carece de una figura de autoridad dentro del hogar. Porque cuando un padre es autoritativo, cuando un padre tiene ley en su hogar, disciplina, amor, todos los requisitos que un padre tiene que tener, por mucho que sus hijos sean inconversos, respetan la figura del padre. Esto no significa que el hijo al final haga lo que bien le parezca, como ya hemos visto, pero en la casa del Padre se siguen las normas del cielo. Amén. Y no hay discusión para ello. Amén. Si quieres pecar, peca fuera. Aquí no. Amén. Si recuerdan esto, el desenfreno del hijo pródigo solo se inició después de salir de la casa del Padre. Amén. Porque mientras que estaba en la casa del Padre tenía que hacer como el otro hermano.
Pero el hijo quería desenfrenarse y entendía que para hacer eso tenía que irse fuera de la casa y lejos, porque cerca del padre no lo podía hacer, porque la ley de la casa lo impedía. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque el padre como cabeza establece la ley del cielo en su hogar y dentro de su hogar se hace lo que Dios dice. Es por eso que el hijo dice, dame todo lo que dame mi parte de mi herencia que me voy a pecar. Pero cuando volvió, ¿a qué regresó? No solo a la cobertura del padre, sino a la cobertura de la casa, a la cobertura de la ley de Dios. Es vital para el candidato anciano que sea una figura de autoridad y ejemplo en su hogar y que no pueda ser acusado de hijos disolutos. Es por eso que leemos que el verso que le sigue al que hemos leído de Tito 6, dice el 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿En qué contexto está esta administración de Dios? En el contexto de la administración del hogar. Por tanto, el requisito para los ancianos que quieren pastorear una iglesia es que sea irreprensible en cuanto a la administración del hogar, según dice Tito. Irreprensible en cuanto... Que el pastor se le vea perfecto en la instrucción hacia sus hijos. Irreprensible en el gobierno de su casa. Si no, no puede pastorear. Madre mía, Señor, ayúdanos. Mis hermanos, aunque podríamos hablar largo y extendido del tema, ya que nos llevaría series y series de hablar de la importancia del hogar, algo que tenemos pendiente y me gustaría extenderlo, pero sería imposible en el día de hoy. Solo algunas observaciones y terminamos. Un padre tiene la responsabilidad para poder cumplir con estos requisitos, para poder ser administrador del hogar conforme dictamina Dios. Un padre tiene la responsabilidad de estar dedicado en la instrucción continua de sus hijos. Amén. No podemos dejar la instrucción de nuestros hijos solo a merced del pastor o de los vídeos de YouTube o del profesor de la escuela, y menos ahora en estos tiempos, sino que tenemos la responsabilidad como padres a ser dedicados, a prestar tiempo y atención en cada momento a la instrucción de nuestros hijos. Amén. ¿Lo entienden esto? Los niños están en las manos de los padres y hasta que estos son adultos e independientes requieren de la instrucción y cuidado de sus padres. Por tanto, el padre que es padre se encarga de enseñar a sus hijos en todo lo necesario para hacer de él un adulto ejemplar y del Señor. Y que el Señor obre a través del pastoreo del padre hacia su hijo. ¿No decimos que la fe viene por el oír? ¿Cómo es que no hablamos de continuo a nuestros hijos? Amén, Señor. Amén. Enseñarles el respeto, la moralidad, la ética, la educación, enseñarles a amar, a tener paciencia, a levantarse con alegría cada día para servir, para caminar, para vivir la vida que Dios le ha regalado, la enseñanza de un oficio, apoyarlos en el oficio que ellos emprendan en su propio camino. Y si esto es algo de alguna manera que el mundo secular lo reivindica, ¿cuánto más nosotros como hombres del Señor? Y mujeres también, mis hermanas. Tener la responsabilidad de invertir tiempo en el cuidado de sus hijos, que no son suyos, que son de Él. Amén. Y sin esa instrucción el padre no solo tendrá el título de padre y nada más, un título hueco que no ejerce ninguna responsabilidad, sino que, por desgracia, no será tenido como tal. Es por eso que un padre de familia así de negligente, ¿cómo podrá encargarse de una congregación, mis hermanos? ¿Cómo? Un padre no solo tiene que instruir a sus hijos, sino tiene que disciplinar y no consentirlos. Vivimos en el tiempo en el cual no se disciplina a los niños. Incluso las leyes del gobierno impiden que la administración de la disciplina cada vez esté más lejos de la realidad. Y no digo porque tengamos que golpear y hacer daño a nuestros hijos, pero hoy en día un niño te puede denunciar porque le llamas la atención de una manera un poquito más fuerte. Es una locura. El gobierno está procurando, las leyes seculares están procurando que los hogares se destrocen. Rompiendo la autoridad paternal.
No podemos dejar que nuestros hijos no sean disciplinados. Disciplinar a los hijos cuesta, porque es más fácil pasar a ignorar que disciplinar y atender. Porque la disciplina tiene una consecuencia: tienes que dedicar tiempo, tienes que hablar, tienes que escuchar el llanto, tienes que infligir dolor, tienes que restringir privilegios, tienes que ver a tus hijos de mala cara. Cuesta disciplinar, pero es tan necesario disciplinar. Hoy en día no disciplinamos a nuestros hijos, sino que los chantajeamos dándoles más cosas. Bueno, venga, si no haces esto, te daré aquello. ¿De qué manera de criar a nuestros hijos estamos teniendo en la actualidad? No ven una figura paterna que es reflejo de Dios. ¿Entienden esto? Entienden que el padre, como instrucción a sus hijos, no solo le enseña lo que el padre habla, sino que si es un padre cristiano, enseñará lo que Dios demanda. Que ya desde pequeño le está diciendo lo que Dios quiere para con él. Que no puede ser lo que él quiera, sino lo que el Padre Celestial quiera. Amén. Es por eso que un anciano consciente, un anciano bíblico, jamás será negligente ni en su hogar ni en una congregación con el tema de la disciplina. Pero un anciano que en su hogar no discipline, dejará que en su iglesia tampoco se aplique la disciplina. Porque la misma negligencia que tenga en su hogar, la tendrá en su congregación. Y dejará que el pecado acampe a sus anchas. ¿Cómo podemos permitir que un anciano que sea irresponsable para con su hogar ministre a la grey del Señor? Un padre tiene que ser ejemplo en todo. Para el buen gobierno del hogar. Mire, todo lo que hemos hablado, todas las cosas que estamos hablando en esta tarde, muy así por encima, toda la instrucción, enseñanza, disciplina, escritura, dedicación, tiempo, todo lo que hagamos correctamente para con nuestra familia, si no hay ejemplo, de nada sirve. Ya puedas ser el padre más perfecto a instruir a tus hijos, con la ley más perfecta del mundo, con una disciplina militar por la mañana, por la tarde y por la noche. Sin embargo, si eso no lo aplicas a tu vida, de nada sirve lo que enseñes. Porque la primera enseñanza directa y más importante no es con lo que hablamos, sino cómo vivimos. Por medio de la instrucción vivida. ¿Se imaginan que yo como pastor voy a exhortarles para rectificar su pecado? Y de lo que les voy a exhortar es de lo primero que yo carezco. ¿Qué cara se les quedaría si yo vengo a reprenderles de algo que hago cada día? Porque el ejemplo es lo principal para el buen pastoreo, para la buena administración de la iglesia local. Y todo esto, mis hermanos, y tantos ejemplos, terminamos, tiene que ir envuelto con ese amor que Dios da en el corazón de los hombres. Un padre no es un empresario, un jefe de una empresa, ni un entrenador de fútbol, no se equivoquen. Un padre no es el profesor del colegio, ni el presidente del gobierno. Un padre es padre. Y un padre no solo administra con leyes, sino con leyes impregnadas del corazón de Dios. Un padre administra, un padre siente el corazón de su hijo en su propio corazón. Su latido lo notas tú. Y ese sentimiento es el que te hace que la administración y aplicación de la palabra del Señor, aunque duela, se lo apliques porque sabes que es necesario. Y se lo aplicas con amor. Cuando un padre es así, incluso cuando cometes errores, los hijos lo saben y te perdonan. Por eso, el pastor tiene que tener ese corazón amoroso que tiene en el hogar, en la congregación. Si un pastor en su casa es reacio, áspero, no atento con su casa, ¿qué se creen que será cuando se terminen las presentaciones en una iglesia? Todas y cada una de estas cualidades son las necesarias para que un padre ejerza su labor como corresponde para con sus hijos, para que estos estén sujetos, sumisos y se mantengan fieles y confiables, aun sin ser creyentes verdaderos. Y sin eso será imposible que sea apto para ser anciano, ya que, como dice el texto, pues si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Conclusión, mis hermanos.
toda la congregación, estemos atentos a estas verdades, para saber qué pastores tenemos delante. Pastores, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Solo así podremos cumplir sus exigencias. Miren, termino así. Si tememos a Dios, nuestra casa, en vez de un caos, será un jardín de frutos y flores. Amén. Será un jardín de frutos y flores. No sin dificultad, porque se tiene que cuidar ese jardín, pero será un jardín de frutos y flores. Termino con el Salmo 128, del 1 al 4, dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Escucha esto. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí serán bendecidos el hombre que teme al Señor. Amén. Qué hermosura que con esfuerzo y diligencia tu casa, en vez de un caos descontrolado, con la palabra y con su espíritu y en el nombre del Señor, sea un jardín de frutos y flores. Amén. Yo quiero que mis pastores tengan eso en sus casas, porque es garantía de que traigan eso a la congregación. Amén. Y es lo que nosotros como Iglesia del Señor debemos exigir a aquellos que nos lideran. No pasemos por alto el tener a los hijos en plena sujeción y gobernar bien las casas como algo que no importa, aunque sea Sproul predicando, que tenga el corazón de Spurgeon y sea lo más grande del mundo. Si su casa está en desorden, la Biblia lo descalifica. Porque para ser pastor de una iglesia, antes tienes que ser pastor, tenemos que ser pastor de nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor.